Hola. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y a través de la pantalla de televisión abierta en RPC Televisión Canal 4. Hoy es martes 18 de mayo del año 2021, Flor. Y ayer fue el segundo día consecutivo que, según las autoridades de salud, no se registraron defunciones en la contabilidad del día por causa del COVID-19. Me parece curioso porque vi 2 casos en redes sociales de personas que reportaron que perdieron familiares. Entiendo que el corte se hace a las 4 de la tarde, entonces no me queda claro por qué. Sí, sería bueno que las autoridades explicaran. Puede ser, se me ocurre pensar... Que los 2 murieron después de las 4. Que los 2 murieron después de las 4. No sabría decirte, pero porque me parece... los Twitter fueron después de... Los Twitter fueron después de, pero no es que la persona se muere y la gente está tuiteando, ¿me entiendes? No, pero bueno, habría que explicarle a las autoridades. Lo cierto es que la cifra es baja, sea cual sea, si fueron 2 o si fueron ninguno, mejor es que no sea ninguno. Por supuesto. Es baja. También el nivel de positividad sigue siendo alrededor del 5%. Eso es positivo porque ese es el estándar que siempre recomendó la OMS y la OEPS para mantener controlada la pandemia y el contagio. Así que estamos lográndolo, pero usted manténgase cumpliendo las medidas. Recordemos, hoy es el segundo día también en que es obligatorio para usar el servicio de transporte público. Esto es Mi Bus, taxis y metro con careta facial, mascarilla y careta facial. Buses pirata. Si no, todo el servicio de público, incluyendo el irregular. Así es. Exacto. Bueno, eso por un lado. Sí me pareció muy raro eso y creo que hay que seguir cuidándonos, pero también enfocarnos en la ventilación. Muy importante. Eso no creo que se está prestando la debida atención. Muy importante. Y tú sabes que viendo los aspectos que mencionaba el experto en Hola, tu programa... Tenógenes. ¿Cómo está mi estimada Flor? ¿Cómo está Guido? Buen día, Tenógenes. Muy bien. ¿Cómo va su día? Son las 3 de la tarde ya, ¿no? Sí, ya son las 3 de la Más tarde. o menos. Y Tenógenes está con la hora de otro país, de Europa. No, es que como él se levanta tempranito. Ya para mí son como las 3 de la tarde, Exacto, las 4. y para mí son las 2. Bueno. Tú me ganas por 1 hora. Flor, decía que eso de la ventilación es muy importante con miras a el tema de la retoma de las clases semipresenciales. Porque habrá que pensar que, bueno, en los colegios oficiales no hay ese problema, porque muy pocos colegios oficiales tienen aire acondicionado en sus salones, salvo en los salones de informática. Pero la mayoría de los colegios privados sí tienen aire acondicionado en sus salones de clase. Entonces hay que revisar bien eso de la transmisión por la vía de aerosoles en los lugares cerrados y cómo se le añade a eso ventilación para que las gotículas, esas, que en forma de aerosol, circulen y no sean un foco de contagio. Lo otro, importante, otra evaluación en donde Panamá sale muy mal, lo que no debería sorprendernos, porque aquí llevamos años empujando legislación anticorrupción y ella no pasa el filtro ni del Consejo de Gabinete ni de la Asamblea. Entonces la legislación del país no combate la corrupción, según un estudio que presentado el Lawyers Council for Civil and Economic Rights del Cyrus Vance Center for International Justice. Open English, éxito. Quedamos de penúltimos, solo superando por unas décimas a Guatemala, pero muy lejos de los que encabezan la materia, que curiosamente es Chile, ¿no? ¿Por qué curiosamente? Sí, porque Chile, fíjate que a pesar de que siempre sale bien calificado en todo, no escapó a los problemas de explosiones sociales por protestas con el statu quo, ¿no? Para que veamos que el tema es muy complejo. El tema desde el punto de vista social, de reclamos y de querer reformar cosas, es muy complejo. Tiene muchas causas, muchas aristas. En Chile, por ejemplo, una de las causas es que muchos chilenos alegan que la Constitución que van a comenzar a reformar a partir de la instalación de la Asamblea Constituyente elegida este fin de semana es heredada de la dictadura de Pinochet y no está consona con los intereses de la sociedad chilena actual, a pesar de que Chile sale muy bien calificado casi en todos los rubros en que se hacen calificaciones de diferentes tipos. Ahora, pero este asunto de la corrupción, viendo ahora lo que está pasando con la lotería, sí realmente
no es que no tenemos las leyes existen. Lo que no tenemos es la voluntad para aplicarlas. Sí, pero hace falta legislación. No, y te pongo el ejemplo de la Contraloría. Esta mañana, conversando con diferentes fuentes, vimos que la Contraloría debió estar presente en diferentes fases dentro del proceso de destrucción de los billetes y chances que regresan a la lotería. ¿Por qué no ha estado la Contraloría ahí presente? Y también cuando se entregaron los $2.000 a la supuesta ganadora. Bueno, mira, aquí la Contraloría, y esto no es de ahora, es de hace muchos años, la Contraloría está ausente dentro de muchos procesos para evitar casualmente actos de corrupción. O la Contraloría es cómplice dentro de estos procesos, o la Contraloría no está haciendo su trabajo. O es incapacidad o es complicidad. Y no Pero sé cuál es peor. Aquí la Contraloría, en el caso de los billetes y chances, debió estar presente en el momento de que se tritura, porque dice que los billetes y chances deben triturarse antes en cada una de las agencias. Las devoluciones. Antes de la devolución las devoluciones. y tritura. Exactamente. Sí. Estos billetes y chances, cuando son devueltos, deben triturarse antes de que se realice el sorteo. Porque es que si no se trituran, Guido y Flor, ahí estará el billete ganador del gordito o el billete ganador del sorteo, obviamente. Así es. Entonces, si la directora de la Lotería Nacional sabía eso, ¿por qué no dijo eso en la conferencia de prensa? Bueno. Porque lo desconocía. Entonces, cuando hablamos de corrupción, muchas veces se piden grandes cosas, grandes leyes y terminamos entrando en una especie de ciclo de gatopardismo. Al final, hacer para no hacer. Corrupción es acción o por inacción. Exactamente. Sí. Por Entonces, hacer o por no hacer eres corrupto. O lo hago, o mejor dicho, veo para otro lado mientras otros lo hacen. Y aquí la Contraloría tiene que rendir cuentas. Porque si eso se ha dado en la Lotería Nacional de Beneficencia, es o por omisión de la Contraloría o por complicidad de la Contraloría. Ahora la Contraloría sale y, bueno, no firmo el cheque. Espérate, ¿cómo que no firmo el cheque? Pero es que tú debiste conocer el nombre de la persona que ganó. Y además debiste estar en el proceso de titulación de todos los billetes y chances que se devuelven. Entonces, ahora tú no firmas el cheque. Significa que tú no conocías quién había ganado el billete. Significa entonces que tú no fuiste parte del proceso de auditoría para que ese premio se entregara a la persona correcta y que nadie hiciera un mal uso de los fondos que la gente invierte en el proceso de la lotería panameña. Ahí hay muchas preguntas que el Contralor tiene que responder. Sí, y yo creo que vale la pena, Atenógenes. Yo creo que todavía vamos a quedarnos esperando, porque todavía estamos esperando la explicación del hospital modular, de los jamones del 2019 en diciembre. De la lista de los comunicadores contratados. De la lista de los comunicadores. ¿Y dónde cae todo eso y dónde termina? Contraloría. Bueno, Por ahí eso. hay un punto que quiero destacar, y es que los funcionarios de fiscalización, recordemos que la Contraloría tiene dos etapas, cumple dos etapas más bien el proceso de contratación pública y todo este tipo de actos públicos. La primera, que es el control previo o fiscalización, y la Contraloría tiene oficinas de fiscalización en todas las dependencias estatales. Esos fiscalizadores son los encargados de velar de que las cosas se hagan con corrección. Si esos fiscalizadores yerran, ya sea de buena o de mala fe, hay un proceso que es el control posterior, que es el de auditoría. En ese proceso de auditoría, cuando salen hallazgos que involucran a los fiscalizadores son llamados a responder, tanto penal como patrimonialmente. Así que los fiscalizadores de la Contraloría tengan eso muy claro. El Contralor debe tenerlo muy claro, por supuesto. Me imagino, ¿no? Porque él es abogado y él ha tenido experiencia en el sector público y sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, ojo, porque perfectamente puede suceder, y ojalá así suceda, que si se comprueba que en este tipo de premios sospechosamente frecuentes, eso de que se han ganado el gordito del Zodíaco en los últimos 6 meses, un número más allá de lo que tradicionalmente ha sido en los 30 años que tiene ese premio de existir. Recordemos que eso comenzó en el gobierno de Endara, ese sorteo del gordito del Zodíaco se lo ganó la primera dama. La primera dama se lo ganó en esa época. También Así causó es. mucho revuelo cuando eso ocurrió. Así es. Claro, por supuesto. ¿Ves? Sí, pero puede ser un golpe de suerte, puede no serlo, pero en aquella época no se investigó. O si se ¿Quién era investigó, Contralor en ese momento? El señor Chinchorro Chinchorro Carles. Carles. Él dio buena fe. Es más, recuerdo Así que él es. mismo firmó el cheque. Bueno, Él entonces mismo firmó el cheque. se lo ganó. Mireya Moscoso se ganó la lotería también siendo presidenta. Pero era presidenta, ¿verdad? Cuando se lo ganó. 15 pedazos. Eso puede ser un Exactamente. golpe de suerte. Sí. Lo que es sospechoso es toda la 15 irregularidad. golpes de suerte.
No, 15 pedacitos de un billete. Si hubiera sido el billete entero, hubiera sido más A mí sospechoso. me parece que pero eso bueno. se ve muy mal. Bueno, Eso es como si yo hago una rifa, compro boleto y me lo gano yo. eso es un... eso Puede es un golpe de pasar, suerte. existe una probabilidad No que te lo debes ganes. comprarlo. No Oye, deberías, no debes comprarlo, punto. Sí. No, Flor, tampoco. Si tú eres- o sea, tampoco le puedes restringir el derecho a las personas A la de que chingia. participen. No Sí, le que- puedes restringir el derecho a que la chingia. participen en algo que es público y que no está vedado para nadie por pero es ley. cierto. Ey, la mona no solo tiene que serlo, Sí, sino parecerlo. desde Pero, un Flor, punto de vista Flor. ético, si tú eres parte de, no se ve debes, bien. pues. obviamente. Está bien, pues. pero perdóname. Los presidentes y los ministros Yo ya hice saben, una no vez una compren rifa lotería. para un tema de beneficencia. Es que Mataba por comprar es uno que de no los se boletos. entiende, Guido. No No soy se capaz, entiende. eso no es está bien. diferente, O sea, tienes que dar es muchas diferente. explicaciones Bueno, si te lo ganas. Entonces, listo. ¿para qué comprarlo? Porque nadie va a entender que te lo ganaste por un golpe de suerte. Va a pero parecer golpe suele de pasar. que un golpe de Suele rosca. pasar. Bueno. Es que ese es el punto. Entonces, volviendo al tema original, para no Y os desviarnos. deja la chingia. Para no desviarnos. No yo compres eso, Yo no Guido. compro casi nunca lotería. Casi nunca. No puedo decir que casi, nunca. El casi hace la No puedo diferencia. decir que nunca, pero casi nunca. Y eso sí, nunca me la he ganado. De a vaina, me perdonan la expresión, Los bingos le he sí. pegado a la última cifra y a la fecha. Y a la fecha. Bueno, volviendo al tema, la Contraloría ya tomó cartas en el asunto, por lo menos según un comunicado. Ya el Ministerio Público explicó que desde el 17 de marzo están investigando el tema de las devoluciones y de las irregularidades en las devoluciones. Y eso incluye lo del gordito, porque eso del gordito, de ser como la gente sospecha, fue con los números devueltos, ¿no? Esperando a ver qué juega, ¡prum! Sácalo y ese es el ganador. No estoy diciendo que sea así, pero de ser así, Pero es la sospecha. fue la Sí, metodología, exacto. Y la directora en ningún momento ha aclarado, o mejor dicho, si yo fuera el director de la lotería, lo primero que tengo que aclarar es decir, espérate, no me cuestionen por eso, porque aquí la Contraloría es la que tritura, aquí la Contraloría es la que supervisa, aquí la Contraloría es la que audita. Pregúntenle a la Contraloría, no a mí. Esa sería mi mejor defensa. Entonces, pero eso no lo hemos escuchado de parte de la directora. Bueno, entonces, recapitulando, ojalá este episodio, sea cual sea lo que resulte, ojalá resulte con que no hay tal irregularidad y todo fue golpe de suerte, o si hubo irregularidades se detecte y se sanciona a los responsables, sirva para de una vez por todas establecer un sistema de Lotería Nacional de Beneficencia cónsono con el año en que estamos, el año 2021. No puede ser Sí, eso que, es fuera de oiga, orden. que estemos todavía con el papelito y los billeteros y tal. Eso se puede hacer electrónicamente. Además, identificando al que compra el billete desde Se que lo hace más compra. transparente, quizás por eso no Claro, lo hacen. desde que lo compra. Entonces, es probable, Flor. Es como el sistema de votación de electrónica de la Asamblea, que No les conviene, la transparencia no les conviene. años. Duramos 30 años para que finalmente lo pusieran a funcionar. Y es como si no existiera porque no cuentan los votos, ¿no? O sea, es como si fuera pupitrazo limpio. Entonces, la transparencia siempre es positiva. Siempre, siempre, siempre. Cuando se quiere ser transparente. Cuando no, cuando quiere prestarse para cuestiones chuecas y seguiremos siendo mal calificados en las evaluaciones sobre lucha contra la corrupción, porque a Atenógenes no basta con que las leyes sean suficientes. Es que no lo son. No lo son. Vamos a tener de por invitado ejemplo, a Diógenes Galván, por cierto. Sí, hoy viene Diógenes Galván. No lo son porque, fíjate, aquí, por ejemplo, no hay ley de protección de testigos. Lo que ha habido es lo que se aprobó en la administración pasada del tema de la colaboración eficaz. Y eso está siendo cuestionado, aunque ha servido, evidentemente, para revelar cuestiones relacionadas con actos de corrupción. Pero, por ejemplo, aquí no hay... uno de los planteamientos que hace el estudio es que el tema de la declaración jurada de estado patrimonial de los altos servidores públicos no es transparente, no es pública, a pesar de que se hace con escritura pública y a pesar de que el procurador de la administración en su momento, a una consulta que le elevó la Fiscalía General de Cuentas en su momento, determinó que eso debía ser público. No es público. Aquí con el argumento de que, no, que es que entonces la gente va con el morbo y que la falta de seguridad, etc. No. La transparencia tiene que ser total, no puede ser... Soy medio transparente, No, como alguien que publica la portada de la escritura mediante la cual presentó la declaración jurada de estado patrimonial. No, si va a publicarla, publíquela completa, porque tiene algo que ocultar en su patrimonio. Ese es el tema. Exacto. Y claro, todo eso propicia ese ambiente claro-oscuro que crea definitivamente una gran duda sobre la misma administración pública. Sí. Por supuesto. Ese es el problema. Oye, otro, cambiando de tema No, y un poquito. aparte de no tomar en cuenta esos pequeños
esos pequeños consejos éticos que muchas veces deben... Es decir, si tú eres el director de la lotería, no debes jugar billete de lotería, por ejemplo, ¿no? No, eso sí lo entiendo perfectamente. O sea, Es más, ningún diputado, o sea, el diputado que se gana la lotería es sospechoso. 100%. Y no es porque realmente lo haya hecho. El hecho. Contralor igual, nadie de Exacto. Contraloría. Eso Suena extremo, pero en un país como este, como el nuestro en el que estamos, en donde definitivamente tenemos un serio problema de credibilidad hacia las instituciones Y de tráfico de públicas, influencias. eso causa un ruido. sí. Oye, cambiando de tema un poco, pero siguiendo con las cosas turbias. Martinelli tuiteó que ayer se hizo una infiltración en la columna para evitar tener que ponerse un reemplazo de cadera. Por ahí circuló una foto Sí. del Ahí fin la de tiene, se- él la de- tiene, el cintillo que le pone a uno en el hospital. No, me refería a una foto del fin de semana. Ah, de farra, en Casacasco. Así, en Casacasco. Esa cadera... Ya veíamos venir. Una libra de cadera no es cadera. No, Dos oye, libras. Parte cadera, de no la es comunicación cadera. estratégica. en otro tema. Parte de su estrategia. Sí, Él va comunicando de poquito, ¿no? Sí, en otro tema que Y es después imprime todos esos tweets y dice, miren, yo lo dije hace rato. Ya yo venía preparándome. en otro tema que es importante, me No puede parece, decir que mentira. hubo unas declaraciones del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, en relación con el proceso de la convocatoria de una asamblea constituyente. A mí me las hicieron llegar del Tribunal Electoral pidiéndome mi opinión. Yo di mi opinión. Mi opinión es que en Pero aras... espérate, Sí, ¿tu opinión de qué? sobre las declaraciones del magistrado, ¿Qué que dicen qué? coincide con el comunicado que publicó el Tribunal Electoral ayer a página completa en varios medios, que dicen que ellos no pueden publicar la reglamentación del proceso de elección de constituyentes porque violarían la Constitución. Yo creo que eso no es así. Yo creo que lo que establece la Constitución es que en la convocatoria se publica también el decreto que reglamenta, pero eso no significa y no obsta para que, además siguiendo una larga tradición electoral en Panamá, la discusión sobre las normas sea pública, como es la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Las reformas al Código Electoral, que es el fundamento del sistema electoral panameño, son públicas y uno sabe más o menos por dónde va la cosa. Entonces, esto debería tener el mismo tipo de, por lo menos, de transparencia, es decir, que los magistrados envíen señales de por dónde va la cosa, ¿no? Y no que el día en que deciden que ya se lograron las firmas y entonces tienen que reglamentarlo, entonces ese día que publican la convocatoria de la constituyente es que se saben las reglas, porque eso no facilita el proceso. Entonces, en aras de docencia, de transparencia y de facilitación del proceso, perfectamente pueden ir informando a medida que van tomando los parámetros, porque eso no lo van a hacer de un día de ya para allá. Sí, Eso es un tienen- proceso que ya ellos deben tener, parte de eso estudiado. entre otras 17 cosas. años tienen sin pronunciarse al respecto y es importante que lo hagan porque de eso va a depender el éxito o el fracaso. Así que bueno, mi opinión es esa. Yo De creo que esa iniciativa. perfectamente se puede ser transparente sin violar la Constitución. O sea, ir soltando cápsulas de Te cómo... pidieron una opinión y tú la hiciste pública, obviamente, ¿no? Sí, claro, Y pero es aquí que también. en aras de la transparencia, Atenógenes, en aras de la transparencia. acuerdo, de casualmente. acuerdo. Yo creo que sí. Bueno, vamos a conversar hoy con Diógenes Galván. Con Diógenes se puede hablar muchas cosas, no solamente de lo que está pasando en Colón, donde han caído una gran cantidad se ha incautado mucha droga en los últimos días, sino también vamos a hablar acerca de la situación de la corrupción en el país y también lo que piensa Diógenes acerca de eso, ¿les parece, no? Magnífico. Tenemos una pausa. Vamos. ¿Tú crees que podemos irnos a una pausa, Flor? Déjame pensarlo 2 minutos. Autorízalo. Volvemos con más. Plomo a Lampa. Hola, ya estamos de regreso con más. Y vamos a conversar con el amigo Diógenes Galván. Lo tenemos en contacto esta mañana. Diógenes, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Te habíamos invitado principalmente para ver el tema de Colón, pero sé que contigo podemos hablar también de otros temas, ya que tú estás muy al tanto de toda la realidad nacional. Y sí nos preocupaba por lo que ha pasado en Colón, la gran cantidad de droga que se ha estado incautando en lo que va de este año, y solo el fin de semana fueron más de 2 toneladas de droga. Realmente hay una situación muy crítica ahí en Colón, Diógenes. ¿Qué piensas de eso? Buenos días. Sí, definitivamente es una situación que nos preocupa a todos, nos preocupa como ciudadanos colonenses, pero más allá como ciudadanos panameños, porque de alguna forma etiqueta el país como un lugar
accesible o vulnerable al negocio del narcotráfico y a esa red internacional que nos compromete en este sentido. Bueno, al final, como siempre lo hemos conversado, nosotros somos una ciudad portuaria, hay acceso por mar en cualquier casi punto de la provincia, hay puertos de cabotaje muy pequeños con muy poca vigilancia, no se queda atrás también las grandes terminales portuarias, donde evidentemente siempre tienen estrategia de seguimiento en cuanto a este tema del acceso a la droga por los puertos, pero al final siempre el negocio encuentra vulnerabilidad porque están organizados, así se llama, crimen organizado, así que ellos van estudiando cuáles son los obstáculos que tienen y siempre encuentran algo de vulnerabilidad. Cuando ustedes que incautan toneladas es porque hay mucho más que ha estado transitando por esos espacios. Diógenes, llamó la atención recientemente la aseveración de las autoridades de policía en relación con la lucha contra el crimen organizado, específicamente en la provincia de Colón, en donde insinuaban y de alguna manera señalaban que no contaban para esa lucha con el apoyo y la cooperación de las autoridades locales. Tu reacción a esa declaración o esa insinuación. Bueno, esa insinuación, vamos a llamarla, para no acusar a nadie, pero esa declaración al final coincide mucho con ese pensamiento que nosotros siempre hemos emitido en entrevistas de que las autoridades locales no entienden el valor de su responsabilidad, no están comprometidos con esa responsabilidad. Yo creo que al final tampoco tienen la voluntad de tratar de acercarse a los efectos positivos que pueden ejercer el desempeño de su responsabilidad como autoridades locales. Y eso, por supuesto, deja huérfano ese elemento de atención, de apoyo, de articulación de proyectos, de estrategias en materia de seguridad, sobre todo la guerra contra las drogas. No sé si de alguna forma podemos hablar de que hay una especie de vista hacia un lado intencional, podría ser, o eso nos puede dejar la duda, porque es extraño de que lo estemos reiterando, lo estemos mencionando, la Policía Nacional inclusive lo menciona y sigue ocurriendo de la misma forma. O sea, no hay una reacción distinta de las autoridades locales en el sentido de apoyo en las estrategias que genera y articula el Ministerio de Seguridad en la batalla contra el narcotráfico en Colón. Realmente esta situación en Colón es como recurrente, Diógenes, no sé. Y si realmente esa recurrencia puede ser debido a algo en particular. Definitivamente que Colón es una ciudad terminal, pero también la crítica es que todo el mundo sabe que se están haciendo este tipo de negocios ilícitos y nadie actúa. O sea, hay mucha pasividad. No sabemos si parte de la autoridad en general, si hay complicidad. ¿Qué piensas tú? Son dos temas muy claros. Uno, lo que estamos mencionando, ¿no? La ciudad portuaria, así que siempre va a ser un foco apetitoso para el negocio del narcotráfico. Pero las autoridades tienen que hacer su trabajo. Tenemos en la política, nosotros hemos visto en tiempos de campaña candidatos a puesto de elección contando cientos y cientos de fajos de dólares. Nosotros en Colón conocemos quienes se asocian en campaña con grupos irregulares que los financian inclusive para accesar, para su camino de acceso al poder. Y eso es algo que conocemos en Colón muy fácil. O sea, Colón es un pueblo, es una ciudad pequeña, todos nos conocemos y no es que tampoco las autoridades son muy discretas o las personas que accesan al poder público son muy discretas en su comportamiento. Entonces, no podemos categorizar, no podemos asegurar de que las autoridades locales están asociadas al crimen organizado. Eso no lo podemos decir de esa forma. Yo creo que sería irresponsable de mi parte mencionarlo de esa manera. Pero sí hemos visto comportamientos que nos dan la idea de que personas que hoy día ostentan el poder y que deben tener la responsabilidad de la atención
al de la seguridad de los ciudadanos, no han tenido el mejor comportamiento, no nos han hecho construir esa confianza que nosotros como ciudadanos debemos construir en ellos. Y por supuesto siempre va a haber una especie de sospecha de un silencio cómplice, de esa mirada hacia otro lado en torno a lo que está realmente ocurriendo y esa batalla que se debe tener contra el narcotráfico y el crimen organizado. Jógenes, me llama la atención lo que tú mencionas, ¿no? De que figuras públicas contando grandes cantidades de dinero en efectivo, en público, sin importar que otros las estén viendo. Y esto te lo pregunto... O sea, abiertamente. Y esto te lo pregunto porque tú fuiste candidato a la alcaldía, o sea, me imagino que narras parte de esa experiencia que viviste como candidato ante una circunstancia que era difícil de controlar. O sea, ¿quién puede controlar cuando hay plata en efectivo en el camino, rodando de esa forma y mostrándose de esa manera, ¿no? Sí, ya le digo, eso es un comportamiento irregular, para no utilizar otro adjetivo, por parte de un ciudadano que quiere competir para administrar la cosa pública en la provincia. Y este individuo del que estamos hablando, que se hizo un video, que él mismo hizo un video, él era el presidente del Cambio Democrático en ese momento. En ese momento era el presidente del Partido Cambio Democrático en la provincia de Colón. ¿Sabe quién es? Todos sabemos quién es. Y muchas otras cosas. Entonces, sí, por supuesto, nosotros sí tenemos dudas de que no hay una posición firme, una posición responsable, una posición comprometida con respecto al apoyo de las autoridades. Y yo llamo la atención y lanzo el reto a las autoridades. Díganme que nos estamos equivocando. Díganme que no tenemos nada de qué preocuparnos. Y eso se dice mostrándolo, eso se dice con acción. Siéntense con las autoridades y plantéennos a los ciudadanos que ustedes realmente están preocupados por el tema y plantéennoslo con estrategias, con proyectos, con programas que van a desarrollar para tratar de atender la situación. Pero eso no lo vemos. Es que ellos prometieron un plan. Hoy y mañana lo que hacen es criticarme en las emisoras locales, que todas están patrocinadas por políticos, y ahí yo le puedo mandar los audios de la crítica que van a surgir mañana por parte de las autoridades locales y sus testaferros, pero no hacen algo realmente que diga, ¿sabes qué? Nos estamos sentando y estamos atendiendo la situación. Eso no pasa. Tomando en cuenta lo grave que está la situación, ¿usted no teme represalias en su contra? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué papel juega usted en esto? Usted era candidato y ahora, ¿qué papel está jugando en esto como para estar enterado de tanto? Sí, por supuesto que siempre estamos muy pendientes con la posible represalia con respecto a alzar la voz. Pero yo fui un candidato a un puesto de elección a la alcaldía porque estaba preocupado por el desarrollo económico en mi provincia y entonces no estaba muy contento, no estaba contemplando el tema político. Al final me encontré en un mundo en el que no estaba muy claro, ¿no? Que es la competencia de esta política. Y una vez de que hicieron un gran fraude acá en Colón, hasta a mi hijo lo llamaron por teléfono a amenazarlo de muerte. Mi hijo de 13 años, amenazarlo de muerte. No, esto fue una situación impresionante. Yo he tenido que aprender a cuidarme, a vigilar mi hogar, mi casa, con mi vigilancia permanente con la Policía Nacional. O sea, esa es la manera que hay que hacer. Y que he tenido que hacer es decirles, los vamos a enfrentar. Lo vamos a enfrentar porque no podemos dejarle la provincia en sus manos. No podemos dejarle la provincia en manos de corruptos, en manos de gente que no les interesa, en manos de gente que está al ritmo de sus encantos y sus emociones, tratando de vivir la vida que nunca han podido vivir, despilfarrándose los fondos de los panameños, de los colonenses, y bueno, también permitiendo que la ciudad se mantenga en la situación de inseguridad en la que se encuentra. Así que no es una situación fácil. A lo mejor es como una especie de misión de algunos de nosotros. Yo he trabajado con grupos de pandilleros, he trabajado porque venimos trabajando el tema social hace muchos años, en materia de atención, sobre todo a la niñez y a la juventud que están cerca de esta comunidad, de esta situación, y sé más o menos cómo manejar la situación, cómo manejarme con estos temas, y me conocen, jefe de las pandillas, porque hemos atendido inclusive a sus propios familiares. Pero esta es una situación que no es fácil, pero
hay que enfrentarlo de la manera más inteligente posible, pero hay que hacerlo. Durante la administración pasada, Diógenes, se invirtieron ingentes sumas de dinero, no solo en proyectos de vivienda, de rehabilitación de vías, de supuesto reordenamiento, sino también en materia de seguridad pública. El famoso C5, que se instaló en Colón, supuestamente con un sistema moderno de cámaras de videovigilancia que iban a servir en la lucha contra la criminalidad, etcétera. ¿Eso está funcionando? Porque sí, está funcionando. Porque la percepción que hay es que la criminalidad ha desbordado todas esas medidas de prevención. Sí, está funcionando. La verdad que el sistema funciona y de alguna manera sí, yo creo que es un poco efectivo en el tema de la prevención. Sí, pero es que recuerden una cosa. Ahora mismo, si ustedes le dan la lectura al problema que está ocurriendo en Colón en materia de inseguridad, es una clara guerra de grupos delincuenciales. O sea, es una clara guerra entre ellos. Ahí está realmente el foco de la situación. No es que usted no puede caminar en estos momentos en Colón a cierta hora del día porque le roban, tampoco eso está ocurriendo de esa forma, ¿no? Entonces, por eso que hay que dirigir la atención al tema en función de lo que está pasando, con el conocimiento pleno de lo que está pasando. Es una guerra que se tiene en este momento entre grupos delincuenciales organizados que se está desarrollando y sabemos que está ocurriendo de esa manera y que de alguna forma también compromete la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Pero más bien es eso lo que está ocurriendo. Pero ese programa y ese proyecto sí funciona. Ahora, Diógenes, tú que como candidato enarbolaste allá en Colón una bandera de lucha contra la corrupción. Tú que estás narrándome esta mañana parte de ese grave problema que vive la costa atlántica por el tema de la corrupción, ¿cómo lo ves? O sea, tú que has vivido esa experiencia, porque quizás pueda existir la opinión de algunos que ven la corrupción desde arriba, que es la que realmente quizás se denuncia muchas veces, que se critica muchas veces o se persigue muchas veces en los medios de comunicación. Pero hay una corrupción allá abajo, en el medio, una corrupción que muchas veces es permeada por las propias autoridades locales y que también demuestran parte de esa impunidad que siente el panameño a la hora de poder exigir el uso correcto de los impuestos que pagan o que se le descuentan en muchas de las cosas que compran. ¿Qué piensas acerca de eso, tú que has vivido ese tema, Diógenes? Sí, mira, Atenor, la corrupción es una especie de flagelo que transita en toda la vena social del país, a todos los niveles sociales del país. Usted va a cualquier institución y una secretaria, una persona de escritorio para hacerle algo, para agilizarle algo, usted le da dinero y ocurre, y así funciona. En Colombia en particular, yo pienso que el gobierno central o los gobiernos centrales utilizan este flagelo de la corrupción como una moneda de cambio con las autoridades que los apoyan a nivel local. Por ejemplo, en el gobierno del anterior y en este gobierno, se lo puedo asegurar, el Ministerio de Vivienda promueve la construcción del proyecto Altos del Lago. 5.000 viviendas, son apartamentos de 2 y 3 recámaras. Bueno, eso fue una fiesta. Había autoridades que tenían 10, 15, 20 y 30 apartamentos que los distribuían de la manera que quisieran. Nosotros sabemos la gente que tiene 2, 3, 4 apartamentos, se lo dan a amigos, los venden, los revenden, y los ministerios, ¿usted cree que no saben eso? Y si no lo saben, ¿por qué no hay un control de eso? Hoy día eso ocurre en Colombia. Las inversiones que hace el Estado quedan en manos de las autoridades locales, que las comercializan de manera independiente, de manera personal. Y yo estoy seguro de que los ministros, los gobiernos lo saben. Mira, yo me senté a hablar con el señor Cortizo antes de las elecciones, aproximadamente un mes antes de la elección.
Y él me preguntó, ¿por qué estás haciendo política? Tú eres práctico del Canal de Panamá. Yo le dije, yo estoy haciendo política porque un día, siendo presidente de APD, me invitaron a la toma de posesión del presidente del consejo del municipio y había un jefe de pandilla como invitado principal de la toma de posesión del presidente del consejo. Y ese día yo dije, nosotros tenemos que hacer algo. Me paré de ahí, por supuesto, porque no podemos legitimar ese tipo de situaciones. Y decía, me paré y tenemos que hacer algo por nuestra provincia. O nos vamos de aquí, nos llevamos a toda la familia, o hacemos algo y enfrentamos esta situación. Yo recuerdo que el señor Cortizo bajó la cabeza y me dijo, Diógenes, yo voy a mandar en este país y las cosas van a ser diferentes. Yo no creo que eso está ocurriendo. De hecho, las personas que todos conocemos en Colón, que tienen estos comportamientos, hoy tienen más fuerza y más poder que cuando no estaba el presidente al mando del país. Y eso es, a mi juicio, es decepcionante. Yo confié en esa conversación que tuve con el señor Cortizo. Vi un hombre serio, vi un hombre en el que realmente estaba entendiendo lo que estaba diciéndole un ciudadano que no tiene la más mínima ambición por ser ni alcalde, ni diputado, ni ninguna de esas cosas. Estoy haciendo lo que tengo que hacer y que está preocupado por su familia, por el desarrollo de su provincia y cómo esto puede afectar el resto del país. Sentí que lo había entendido, pero yo, no, después lo vi tomándose fotos. O sea, tú le mandaste el mensaje, él acusó el recibo, pero no se hizo nada. El tema de la politiquería, ¿no? Exactamente. También. La politiquería nos sentamos a conversar, face to face. Sí, ni siquiera fue que le mandó el mensaje. No, se lo dio directo, sí, ¿verdad? El tema de la politiquería, Diógenes, como esos dirigentes estábamos en una están... reunión Sí, hablando del tema. No, me refiero a que el tema de la politiquería es lo que hace que esa promesa que te hizo el presidente Cortizo, a tu juicio no la haya cumplido, porque eso de que ahora esas bandas tienen más fuerza que cuando él no era presidente, cuando su promesa fue exactamente contraria, combatirlas con fuerza para evitar una situación como esa, de que un miembro de esas bandas, un dirigente de esas bandas, si se quiere decir, un líder de esas bandas estuviera haciendo, recibiendo un homenaje en un acto público, oficial, pues resulta ser que la politiquería es la que influye para que eso no se dé. La promesa del presidente, me refiero. No hay otra explicación. La politiquería mezclada con el crimen organizado. Vamos a ser claros. En el nombre de lograr sus ambiciones, los políticos de este país están dispuestos a asociarse a cualquier persona, a cualquier tipo de persona. A ellos no les importa realmente el país. Ese es mi concepto. Yo creo que es mucho más poderoso ese deseo de ser que lo que hay que hacer por Panamá y por nuestras regiones. Y cuando usted tiene ambición, más allá de aspiración, usted está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y eso es lo que ocurre. Nuestros presidentes tienen estas asociaciones vergonzosas con algunas autoridades locales de nuestra provincia que nosotros le perdemos la talla apenas que eso ocurre. Al menos yo, cuando veo eso, yo le pierdo la talla a las autoridades o a nuestros presidentes. Diógenes, ¿algún diputado de Colón, un respeto ante mí. ¿Algún diputado de Colón que te parezca rescatable en este sentido? Perdón, no escuché. ¿Algún diputado de Colón? Aló. Hola, ¿me oyes? Hola. Parece que perdimos la comunicación. Hola. Lo tenemos. Ahora sí. Ahora regresamos, sí. ¿Algún diputado de Colón que le parezca rescatable? Todos son rescatables, siempre y cuando asuman la responsabilidad para lo que fueron escogidos. Todos, nosotros todos los seres humanos podemos tener una vida de alguna forma y podemos transformarla en el momento que queremos. Tenemos el diputado Mario, el diputado Benedetti, es un tipo muy serio, es un tipo con mucha experiencia. Lo veo muy pasivo en la asamblea, la verdad que no lo veo haciendo absolutamente nada, pero es un tipo serio. El diputado del PRD, el doctor Mariano López, un tipo responsable a nuestro juicio, en el sentido de su ¿cómo se llama? De su background como profesional de la medicina, y yo creo que es alguien con el que se puede hablar. ¿Ya? Los demás, no estoy seguro de que podamos conversar, porque al final yo creo que nos amenazamos, quedamos más en amenazas que en conversación. Pero sí, yo creo que inclusive usted me puede decir, los otros dos diputados, el señor Jairo Salazar, el señor
se soportaba el 3-2, con todos, el día que digan vamos a hacer las cosas bien, yo estoy seguro que la podemos hacer y la pueden hacer bien. Es un tema de decisión, es un tema de entender qué es lo que pueden hacer por su provincia y por su país y enaltecerse en ese sentido. Y claro que lo pueden hacer, pero cada quien decide lo que puede hacer con su vida. Diógenes, gracias por acompañarnos. Tenemos que irnos a cambio. Y ustedes no se vayan, ya volvemos. Esto es Cuarto Poder. Gracias por la oportunidad. Saludos. Hola, aquí estábamos hablando en el cambio del divorcio de Bill Gates. Sí, Bill y lo que ocurrió, Gates. bueno, por lo menos lo que ha trascendido es una investigación, como era parte todavía del Consejo de Administración de Microsoft, relacionada con una relación impropia que tuvo hace 20 años. O sea, no es un asunto que acabó de ocurrir. Este tema del Me Too en Estados Unidos sí es muy profundo y se lo toman muy en serio grandes corporaciones. Claro. Dado lo que está pasando y, bueno, producto de... Es más, tuvo hasta que separarse del Consejo de Administración, es la información que hay. Y ahora, pues, conocimos lo del divorcio del señor Bill Gates con Melinda Gates. O sea, si tiene relación una cosa con la otra, no se ha dicho, pero hay demasiados elementos que pueden estar vinculándola, ¿no? Bueno, yo creo que hay casos y casos, ¿no? Y hay mujeres para las cuales una infidelidad es una cuestión imprescriptible. Incluso así haya sido hace hace 20 20 años, sí, claro. Y si tuvo fruto esa relación extramarital, es peor la cosa. Hay otras que lo toleran y miran para otro lado. Eso sí es la decisión de cada cual. Cada Aparentemente Melinda es de las que no perdona una Hace 20 infidelidad. años, ¿qué va? Bueno, así es. Hay un tema. Bueno, y ese, imagínate, ese divorcio debe ser parecido al de Jeff Bezos desde el punto de vista de la partición de los bienes de la sociedad conyugal. Bueno, ya ¿No? pasemos de estos temas vanidades. No, son temas, oye, estamos hablando Tú de las personas preguntaste más sobre- pudientes del planeta. No es cualquier noticia. No es cualquier influyentes. mundano, ocho gorro. No. Así es, y influyentes a través de la tecnología en Y- nuestras vidas desde hace 30 años. Y aparte mucha gente se preguntó, bueno, ¿y a santo de quién el divorcio tan repentino, no? Después de tanto No vamos a años y hablar tal. ni de J-Lo, ni de Ben No, Affleck. ni estamos de- hablando de Bill Gates. Así es, estamos hablando de Bill y Bill Melinda Gates. Gates. Ni Así de mis es. universos, ni nada No, de eso. tampoco. No. Bueno, si tú quieres hablar de mis universos. No, yo no quiero hablar de esa Ya pensaba. cosa. No, Por ahí- no, por no ahí- es un concurso. Por ahí me mandaron una foto que era como una adivinanza de quién es. Y yo dije, se me parecen los rasgos a la Miss Mesa, Miss Universo. Y efectivamente era. Una cosa es con maquillaje y otra cosa es sin maquillaje. Correcto, Y sin Mondo. parafernalia. Así es. A una mujer tienes que verla sin maquillaje. Dicen que la primera cita es invitarla a nadar a una piscina. Buena. O a correr. O a correr, exactamente. Y así la ves sudadita. Pero tú no me acabas de decir que no querías hablar de ese tipo de cosas. Guido. Banales. Yo Siempre me soy el lleva que- a los temas. Yo oye. soy el que lo metí. Ahora Uno Guido así es el digno culpable. y él- Ahora Guido es el culpable que te lleva a esos temas. No. Es que yo no sé, nunca me han cuadrado esos concursos porque la belleza es tan subjetiva y mucho más integral Y que además, solamente un cuerpo. además cambian los estándares a través de la historia. Exacto. No, y a través de los vemos países también. Si Una vemos mujer las que es horas, linda en así Jamaica es. no es linda en Alemania. Así es, si vemos exactamente, dependiendo de la región, de la cultura, de la raza, No de sé, una me serie de parece como factores. vacío, pero bueno, lo respeto, ¿no? Hay gente que le gusta, pero Para en mi gusto los caso, colores, pues. como dicen Flor. sí. Lo cierto es que parece del siglo pasado. Sí, no, eso No, de está- verdad, ¿no? eso está Parece del superado. siglo pasado. Está- Son esas cosas que quedaron del siglo pasado y Al- que todavía siguen ocurriendo. Es como, me parece surreal, ¿no? Tienen que salir en vestido de baño para ver cuál tiene mejor cuerpo. Estamos en el 2021. En cambio, cuando le meten a ese tipo de concursos, que tienen su atractivo para cierto sector de la población, desarrollo de talentos, ya la cosa cambia. Sí. ¿No? Porque entonces ya vienen los talentos. Porque además las preguntas esas que hacen son preguntas estereotipadas, ¿no? Casi todas. Sí. O sea que Guido lo vi. Y las respuestas... Guido nos Y las acaba- respuestas, hay respuestas que son épicas. que Guido lo ustedes- ve, Guido lo ve. no. Sí, Guido acaba de confirmar pues que ¿Quién le escucha la pregunta? Yo él no lo conoce, veo. él conoce el detalle acerca del Yo concurso. no lo veo. Deja pero- de sacar, ya no, lo no, dijiste, no. las preguntas, no sé qué sacar, el tipo escucha las preguntas. Yo no lo veo, pero tengo que confesar que en una época de mi vida sí lo veía. Eso O sea que el sí. último no lo viste. No, Ah, ya, ya. el domingo. El domingo fue. El domingo no. El domingo, sí. No lo, Está claro, pero vi que había Estás grupos de claro, WhatsApp Terry. donde la gente sí lo veía. Lo que he visto es las reacciones posteriores. No, está bien, está y bien. por ejemplo, Ya una vi- de mis favoritas ya vemos que- hubiera sido la de Myanmar.
Una de Ya mis vemos. favoritas. ¿Eres favorito? Una de mis favoritas hubiera sido la de Guido, Myanmar. Está claro que no eres un No, consumidor del concurso Miss Universo, ya quedó clarísimo. claro. No hay la menor duda. No, pero ustedes no vieron yo la vi después, la foto de la... Respetamos tu posición, la ¿para qué entramos en foto- discusión contigo? O sea, ya vemos que tú no ves... La el foto concurso. de la candidata de Myanmar, que ahora parece que va a quedar presa, porque en Myanmar hubo un golpe de Estado y ella hizo una protesta. Guido, ha quedado En medio de claramente Chile. confirmado. Mira, hasta DJ Alex ya se dio cuenta. Guido no es fanático de ese tipo de concursos. No, ya lo vemos. Estoy diciendo que he visto las noticias posteriores. Me llamó la atención el titular donde decía, Miss Myanmar podría quedar presa. Y como así, voy a ver, y es la foto de ella con el Lo cartel, próximo. con el cartel de protesta que dice recen por Myanmar. Lo Es decir, próximo, el alerta que tiene Guido en el celular cada vez que hay una noticia sobre mi universo. No, nada que ver. Pero digo, pues, sí se genera información noticiosa. Oye, además mi universo se transmite en Panamá por Telemetro, así que No, bueno, sí, pues. pero, bueno, pero es que nadie ha dicho lo contrario. Está a la defensiva, Guido. No, para nada. Nadie ha dicho lo contrario, pero hay diversas opiniones. Para mí, en mi caso particular, siento que sí es un concurso del siglo pasado. Disto mucho de pues. ser un misólogo. Para que No. Disto mucho de ser un misólogo. No, ya nos dimos cuenta que tú, No. misiólogo, pues no eres, ¿no? Eso es No, para hombre. Yossi, ¿Es para Karen misiólogo Charles. o misólogo? Fíjate, ni siquiera sé el No nombre sé, bien. ni siquiera no sé. Ni siquiera sé el nombre No bien. sé si es misólogo o DJ, ¿usted qué sabe de eso? ¿Es misiólogo o misólogo? No sé. Tampoco sabe. Tampoco. Bueno, pues. Debe ser misiólogo, ¿no? Guido, me Yo no sé. decepciona que no sepas eso. Disto mucho para que Misólogo veas. no creo. Para Porque es que que veas. misólogo viene como de Oiga. misoginia, que es todo lo contrario a lo que quiere propiciar el concurso, ¿no? Bueno, hay quienes consideran que esos concursos son Misóginos. Misóginos, Pero no así creo que es. venga Bueno. el nombre de misógino. Oye, no pensé que misólogo me de iba a ahí. reír hoy. Pero le ha gozado. Está Gracias, bien, Guido, gracias. Disfruten. Guido No nos se ha... preocupen. Guido nos ha salvado el final del programa con su muy buen análisis acerca del concurso Miss No, Universo oye, al estilo solamente de Cuarto Poder. Solamente comenté la foto de Miss Myanmar. Mi hermano. Myanmar. Que no Suficiente es lo mismo para que eso. mi amor, para que sepan. Bueno, yo no sé. Oye, tenía una connotación política. Porque ella salió protestando por el golpe de Estado en Myanmar. ¿Qué Y ha ahora- pasado hoy de bueno en y Panamá ahora- hablando de y ahora- Myanmar? Mira, lo que a mí sí me gusta de lo que está ocurriendo con relación al tema del COVID es que teníamos, porque lamentablemente aquí estoy viendo que ya hay una víctima lamentable del COVID. Habían dos días seguidos que no hubo muertes por el COVID. Al principio del programa estábamos Sí. comentando que nos parecía raro que En el encontramos registro oficial. En el registro oficial no sale ninguno en los últimos 2 días, pero en redes hemos visto 2 Sí, exactamente. personas. Sí. Hoy acabo de ver y una. el corte, y yo Acabo vi de ver otra una, ayer, sí. yo vi 2 ayer. Acabo de ver una. Y el corte es a las 4 de la tarde, entonces me parecía curioso Sí. que esas 2 personas, las 2, hubieran fallecido después de las 4 de la tarde. Ahora, una cosa que me llamó la atención de las cifras ayer fue que aumentó el número, levemente, pero aumentó el número de personas en unidad de cuidados intensivos. Sí, es Sí, cierto. Y tenemos 800 Sí, es casos cierto. más que la semana pasada. Eso también es 824 Así casos que- más que la verdad. semana No, pasada. y los Hay que niveles de cuidarse. positividad, obviamente. Hay que cuidarse. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, Terminamos. Bueno, nos vamos. Han disfrutado Chao. el fin del programa, los felicito. Sí, realmente, pues ya sabemos que para el próximo año hablaremos con Yossi, con Karen Chalmers y los que se encargan del Miss Universo para que inviten a Guido, porque realmente es un tremendo análisis que puede hacer Total. el Universo. Terminamos. Hasta mañana. chao. Chao.